Ana Romero. Un gusto, Ana. Encantado, de verdad, de conocerte, de poder compartir Igualmente. con, gracias, de poder compartir contigo este espacio. Es el primero de muchos, espero, de estos espacios, de estas conversaciones, con el propósito de hablar más de nuestra fe, de poder transmitir qué implica en nuestras vidas y de poder sumarle a otros desde esa línea. Eh, Cuéntanos un poquito de ti, Ana. Quién es Ana Romero? ¿Qué busca en este mundo? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su razón de ser? Bueno, primeramente, gracias Hans, porque me ha sorprendido gratamente que líderes como tú se atrevan a visibilizar un tema tan, no sé si tabú, pero un tema que normalmente no se toca por el miedo al que dirán, por prejuicios, por quedar no profesional o no lo sé. Y yo creo que hoy en día estamos atravesando a nivel mundial problemas de salud mental y también problemas de salud espiritual. Todo está conectado. Mm, Y los resultados los vemos en las noticias todos los días. Además de las guerras, lo vemos en personas que deciden acabar con sus vidas, lo vemos en personas que maltratan a otras, entre hombres y mujeres, como seres humanos, tal cual, independientemente del género, está ocurriendo a nivel mundial. Y esto no lo digo para abrumar, ni meter miedo, ni nada. Simplemente estoy dando creo, un contexto realista a nivel general y lo digo tampoco desde la moral absoluta, porque yo soy un ser humano completamente imperfecto, soy hija de Dios, pero soy un ser humano también. Y yo mm, soy Ana, soy una chica de 38 años, eh, que lo que busca es generar debates sanos, busca eh, que las personas piensen por sí mismas, busca aunque suene cliché y trillado, busca más amor, busca, ¿yo qué busco? ¿Cuál es mi propósito? Que las personas crean en ellas mismas y se atrevan a decir lo que piensan, lo que sienten. Em, Creo que personalmente me falta mucho. Para seguir creciendo porque me considero una eterna aprendiz. Em, no tengo verdades absolutas, soy muy curiosa y últimamente estoy más conectada con Dios, aunque no es fácil porque, como te dije, mi humanidad a veces no lo entiende y creo que nunca lo entenderé porque Dios para mí es un ente espiritual que sobrepasa mi inteligencia mental. Es decir, mi cerebro nunca lo va a poder entender. Y con eso no es que me esté minimizando o te esté diciendo que sea tonta, sino que mi límite sano es que soy un ser humano y yo creo que como humano trato de entenderlo, pero no lo logro entender. Y yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando nos suceden situaciones difíciles o abrumadoras o injustas, o cuando sientes que el mundo se te cae encima, o cuando piensas que no hay solución y ya no sabes qué hacer, ¿no? No hay, sientes que no hay escapatoria, ¿no? Y yo creo que en esos momentos es donde tenemos que no solamente cuidar nuestra salud mental a través de coaches, psicólogos, amigos, sino también creo que hay que buscar a Dios en la espiritualidad. Yo no vengo a decirle a la gente que sea de tal religión u otra. Yo soy católica porque mis papás decidieron que fuese así. Pero más allá de la religión, yo creo que estoy tratando de ser una buena persona, una buena cristiana. Em, Me equivoco. Y, y, y a veces simplemente trato de reconocer mis errores, mis heridas
aprender de ellas y salir adelante, como sea. Es en esos momentos, son en esos momentos en los que yo creería que uno se vuelve incluso más humilde para poder no humillarse, sino como que pedirle a Dios, ¿no? Que te ayude. Eh, por eso es que yo siempre digo, Hans, que el power que yo hoy en día enseño a la gente a través de mis programas en LinkedIn o lo que sea que haga, viene de un power, eh, de un power más sereno, más humilde, menos soberbio que antes. Yo cuando empecé a trabajar todas las cosas que hago, desde hace, te estoy contando, hace 8 o 10 años, eh, yo confundía empoderamiento con soberbia. Y la vida me hizo entender que empoderamiento no es soberbia. Para mí, empoderamiento es ambición sana. ¿Quién no quiere un mejor carro? ¿Quién no quiere tener una mejor calidad de vida? Siempre y cuando te mantengas humilde, ¿no? Y yo creo que es ahí donde comencé a diferenciar el concepto de soberbia versus el concepto de ambición sana. Yo creo que hoy en día los líderes grandes pueden también ser humildes, los millonarios también pueden ser humildes, como no, también hay de todo en esta vida. Sin embargo, yo elijo crecer con humildad y poder ser un medio para otras personas, para que ellos también enciendan ese poder dentro de ellos, que no se lo doy, que ese poder no se lo doy yo, ni se lo da Tony Robbins, ni se lo da no sé, Margarita Pasos, Vilma Núñez, personas a las que admiro un montón y respeto, sino ese poder ya está dentro tuyo, pero falta activar, ¿no? Y bueno, básicamente yo creo que esa es la primera respuesta que te diría a nivel general de quién soy yo, ¿no? Soy una chica de 38 años Mm, que simplemente busca ser mejor cada día. wow, me has emocionado, me he conectado con mucho de lo que has dicho, ¿no? Eh, qué importante lo que mencionabas al final, de cómo tantas veces confundimos el empoderamiento, el crecimiento, el desarrollo, ¿no? Con la soberbia, finalmente, ¿no? Y qué importante mantener en la vida la humildad, que como dices, no tiene que ver con una humillación, no tiene que ver con empequeñecerse, no tiene que ver con minimizarse, sino creo yo con la conciencia eh, de qué es realmente importante y qué no es tan importante, ¿no? Creo que a veces confundimos lo que de verdad te importa con lo que no es relevante, es muy pasajero, muy temporal, mucha ilusión falsa finalmente de que le empezamos a dar valor cuando en verdad no lo tiene tanto, ¿no? Como tú decías, es clave tener, creo todos los tenemos, aspiraciones profesionales, aspiraciones materiales, creo que es natural, es humano, es válido, pero creo que mientras más conscientes seamos de que, oye, lo que de verdad importa no está en lo pasajero, en lo temporal, en lo que hoy tienes y mañana se va, en lo que hoy lograste y mañana va a desaparecer, eso es volátil, ¿no? Lo que de verdad te importa es lo que no cambia, lo trascendental, Ujú, el amor, el impacto que tenemos en otros, nuestra alma, nuestro espíritu, la eternidad, ¿no? La vida eterna, ¿no? Porque este mundo es rapidito, ¿no? Yo creo que hay mucho más allá de que la vida de verdad empieza cuando acaba esta experiencia humana, ¿no? Y que de alguna manera esta experiencia humana es como un parte de, pero no lo es todo, ¿no? Entonces creo que cuando más vivimos conectados a eso trascendental, a eso permanente, a eso que no acaba, somos más conscientes y al final vivimos mejor esta experiencia humana también, con los pies en la tierra, con la claridad de que se pueden conseguir cosas materiales, se pueden buscar cosas materiales, pero no es lo único que importa, no es lo más importante de hecho, sino que es parte del proceso, ¿no? Y
como mencionabas, creo que lo que a veces más nos ayuda a ser conscientes de eso son pues los golpes, las caídas, los revolcones, donde te das cuenta de, ¿no? Soy una hormiguita en este universo infinito. Así logre todo lo que yo pueda lograr en este mundo, sigo siendo una hormiguita, ¿no? Y si me olvido de Dios, si me olvido de que hay algo más allá, si me olvido de que lo que de verdad importa es la eternidad y no lo temporal, creo que nos perdemos en el día a día, en un mundo donde vamos a priorizar el egoísmo, la soberbia, un fin que justifique todo medio, y creo que es lo que causa muchos de los problemas y de los males de este mundo, ¿no? Centrarnos mucho en lo material, en lo temporal, en lo ilusorio, muchas veces en el egoísmo, en la soberbia, y perdemos de vista a los demás, ¿no? Eh, de verdad que gracias, gracias Ana, me ha conectado mucho lo que has dicho. Te quería preguntar también cómo se formó la fe en ti, por ahí quizás quiénes fueron referentes en tu vida en la formación de esa fe, cómo ha sido eso en tu experiencia. Bueno, en mi caso particular, eh, mi mamá para mí es un ángel en la tierra. Mi mamá siempre, desde chiquita, ha estado conmigo, siempre, siempre, siempre a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel emocional. No la he sabido valorar muchas veces, por inmadura, la edad, no sé. Pero mi mamá siempre ha sido una constante en la fe. Em, yo creo que eso me ha ayudado bastante a poder estar centrada, enfocada, y sobre todo la perseverancia de tener una mamá tan espiritual que nunca te abandona, como Jesús. O sea, yo le puedo decir a mi mamá, o le he podido decir a mi mamá, ya, cállate, ¿no? Incluso imagínate yo callando a mi mamá, cuando era más joven, ¿no? Y mi mamá siempre estaba ahí, ¿no? Entonces yo tengo la suerte de tener eso. Hay personas que lamentablemente no tienen una mm, familia sólida o una mamá como la mía, como la que te estoy contando, de que siempre está ahí, ¿no? Es como que la incondicional, ¿no? Em, yo la valoro mucho ahora más que nunca, porque mi mamá para mí es energía femenina. Y otra cosa que he aprendido durante todo este tiempo de trabajo es que hace 8 o 10 años cuando empecé a trabajar en mi empresa, yo pensaba que empoderamiento también significaba eh, liderar con la energía masculina. Y la respuesta es sí y no. ¿Por qué? Porque considero de que los seres humanos, hombre o mujer, da igual, tenemos todos energía masculina y femenina. El problema no es ese, el problema es que, claro, hace 10 años el contexto también era otro. Creo, creería, opino, sugiero, en mi humilde opinión, que hace 10 años había más machismo que ahora. Y ante ese contexto, hace 10 años, yo pensaba que para poder hacerme notar tenía que ser perfecta, fuerte, pero fuerte más con la energía masculina. Y lo que hacía también era subestimar mi energía femenina, porque pensaba erróneamente con este prejuicio de que la energía femenina es débil y tonta incluso, ¿no? ¿Quién me va a hacer caso, no? Entonces yo tengo que estar ahí con más energía masculina que femenina. No te puedo negar, Hans, que me resultó, por lo menos a corto plazo me resultó, pero la vida tiene sus maneras de enseñar y en el camino me di cuenta que si bien es cierto, tengo energía masculina y no lo puedo negar, también tengo energía femenina y mucha, y creo que la estaba desvalorizando, justamente por los prejuicios que te digo, ¿no? Y el contexto. Entonces, cuando entendí eso, comprendí que la vida es más bonita y rica
cuando sabes o por lo menos tratas de combinar la energía masculina y la energía femenina. Y cuando haces eso, te conectas con, no solamente contigo, te conectas con Dios, te conectas con el mundo, te conectas con otros seres humanos de una manera más sana. Eh, y hoy en día, eh, mi energía femenina eh, está presente, está presente, eh, y creo que el resultado de eso es que me comprometí con ahora mi esposo, que ya nos hemos casado el año pasado. Eh, Felicitaciones. gracias. Mm, Yo antes pensaba que como líder eh, tenía que ser siempre como yo quería. Y yo creo que cuando me permití entender que la energía femenina también es importante, existe en mí y vive en mí, me permití entender que a veces no siempre va a ser como yo quiero y que a veces para ganar tienes que perder. Y eso no significa ser masoquista o que yo estoy por debajo de mi esposo, para nada. Eso significa que yo puedo elegir ser una líder profesional y al mismo tiempo puedo elegir, ojo, elegir, no es que me toque, sino yo puedo elegir quedarme en la casa y ser ama de casa. Y puedo tener varios sombreros. Puedo ser la líder profesional en LinkedIn y fuera de LinkedIn también. Puedo dar conferencias, puedo ser mamá, que ojalá que Dios me quiera dar ese regalo. Puedo ser hija y también puedo ser ama de casa. Y decirlo hoy en día no me genera ruido, porque yo ya no tengo ese prejuicio de que las amas de casa son débiles o, no o qué sé yo, son menos, para nada. Mi mamá fue ama de casa durante mucho tiempo, por mis hermanos y por mí. Quizás en esa generación, te estoy hablando hace 40 50 años, quizás a ella le tocó eso. Eso es lo único que yo te diría que sí me haría ruido porque es lo que le tocó. Pero, mm, pero si quitas eso, ser ama de casa es un trabajo también, ¿no? Y más allá de que lamentablemente a ella le tocó, porque digo lamentablemente porque no tuvo otra opción en esos momentos, eh, por ende no tenía la libertad de elegir, eso es lo que me duele, pero más allá de eso, si veo el panorama completo, ella siempre trabajó. La diferencia es que no tuvo sueldo, ni tuvo CTS, ni tuvo vacaciones, pero de que trabajó, trabajó y sigue trabajando. Si mi papá no hubiera sido nadie sin mi mamá, mi papá no hubiera sido nadie sin los ahorros de mamá, si sin mi familia no hubiera sobrevivido ante tantas tempestades, si mi mamá no se hubiera dedicado a sus hijos. em, También, ¿no? Hoy en día estamos en otro contexto y claramente, si Dios me quisiera regalar un bebé, estoy casada con un alemán que para él es 50-50 todo. Entonces, él me va a tener que no ayudar, sino trabajar en equipo conmigo, ¿no? Para el bebé. Claro, Sin embargo, también ahí entramos en otro contexto, ¿no? Porque yo sí creo que, bueno, todavía no lo he vivido, pero yo creo que si soy mamá, por lo menos los primeros meses yo voy a tener que estar con mi hijo, no solamente por un tema de maternidad, sino por un tema de biología, ¿no? O sea, yo le tengo que dar la leche, etcétera, ¿no? Entonces, y sí, o sea, y en una relación sana yo espero también, y estoy segura que así va a ser, que mi esposo va a estar conmigo, ¿no? Pero a lo que voy es que eh, sería fantasioso pensar que no, tu esposo también tienes que darle la leche, pero él me va a decir, no tengo, pero claro, pues porque
Yo soy la que da la leche. Ahora, si yo, Dios no quiera, no puedo dar de lactar y hay otras soluciones, claramente en ese otro contexto, obviamente nos ayudaríamos, qué sé yo, pero esos son temas tan íntimos, tan personales, que seguramente en el momento voy a determinar con mi esposo trabajando en equipo para poder lograrlo. A lo que voy es que para mí ser mujer implica... em, implica no limitarme a poder ser quien yo quiera ser, con energía masculina y con energía femenina para poder lograr todas las cosas que quiera, ¿no? Respetando también a los demás, sean mujeres u hombres. Y eso para mí es esencial para poder realmente, como decía antes, vivir una relación sana con uno mismo y con los demás. Y de esa manera, eh, no estar, creería yo, a la defensiva todo el tiempo. Yo también creo eso porque, ¿cómo lo explico? Yo, yo, y disculpa si me estoy yendo, pero es que en la primera Creo pregunta me dijiste, ¿cuál es tu propósito? Y lo quiero conectar con esto, ¿no? Creo que tengo muchos propósitos, pero un propósito, un subpropósito es poder lograr ser un medio para que las personas, independientemente del género, hombre, mujer, si tienes más energía masculina o más energía femenina, da igual, nos respetemos entre todos y entendamos que todos somos diferentes, que la igualdad es ante la ley, pero que más allá de esa igualdad, entender que somos diferentes y que tenemos que respetarnos sin estar a la defensiva todo el tiempo, creo que es clave no solamente para nuestra salud mental, emocional y espiritual, sino que también nos va a ayudar como sociedad para crecer y, lejos de ponernos trabas entre nosotros mismos, excusas, problemas, podamos poner sobre la mesa soluciones y poder avanzar, que es lo que creo que por algo estamos acá, ¿no? En este mundo terrenal. Entonces, no sé si lo he sabido explicar bien, pero totalmente, creería que por ahí va. y te he entendido perfectamente, y creo que has hecho una descripción muy personal, a la vez muy clara, y que al menos a mí me ha conectado muchísimo también, del amor, ¿no? O sea, eso es, lo que has descrito, de alguna manera se resume en ama, ¿no? A Dios finalmente sobre todas las cosas, porque ahí parte el amor, de ahí nace el amor. Ámate también a ti mismo, tal cual amas a Dios, y ama a tu prójimo, tal cual te amas a ti mismo, tal cual amas a Dios. Eso es, ¿no? O sea, ese amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, para mí es de alguna manera una síntesis de lo que has planteado y lo que tanta falta hace en el mundo, ¿no? Es decir, esta mirada del ser humano como igual de valioso, igual de respetable, igual de digno de ser amado, querido, sea cual sea su rol, función, elección, decisión en ese mundo, eso es el amor, ¿no? O sea, mirar a las personas con el mismo respeto, con la misma admiración, con el mismo amor, sea cual sea el rol que eligió o que muchas veces le tocó ser también, porque a veces nos toca, la vida nos lo da y a veces nos toca cumplir con una misión que quizás no queríamos, pero bueno, finalmente por algo nos tocó también y hay que respetarlo y hay que valorarlo y hay que amarlo, ¿no? Eh, yo creo que aprender a mirar con los ojos de Dios es lo mejor que podemos hacer, porque Dios mira con el mismo amor, con la misma misericordia al gerente general de la transnacional líder mundial, ¿no? Que al técnico de la empresa, de la microempresa X, ¿no? Que a la persona Mm. que eligió la jardinería, que a la persona que eligió ser ama de casa, que a la persona que se quedó sin empleo y bueno, se tuvo que dedicar a mil oficios, los mira con el mismo amor, con el mismo respeto. Y eso es lo que necesitamos construir. ¿Qué nos pasa? Que nos hemos alejado mucho de ese mensaje. Nos hemos alejado mucho del propósito del amor, que es la fe. La fe es amor, Dios es amor, es el sinónimo, ¿no? Y en ese alejamiento es que hemos empezado a construir un mundo
de mucho juicio, de mucha creencia, de mucho paradigma. Lo que decías, para liderar necesitas energía masculina, el empoderamiento muchas veces confundido con la soberbia, la aspiración 100% vinculada a lo material, el desentendimiento de que el éxito puede ser absoluto sin lograr un éxito material, que hay personas muy ricas pero destruidas por dentro. Y hay personas con mucha, digamos, carencia económica, material, y están llenos de amor, llenos de felicidad, llenos de alegría, ¿no? Entonces yo creo que esos paradigmas, esos juicios que todos tenemos y que hemos incorporado, se rompen, se quiebran cuando entendemos que, oye, esto no es todo, ¿no? Hay mucho más Exacto. allá. Hay un Dios al que si aprendemos a amar sobre todas las cosas, nos va a llevar inmediatamente a amarnos a nosotros mismos. Estaba hace poco en un retiro y conectó mucho conmigo un mensaje que es que cuando uno más aprende a conocerse a sí mismo, más ama a Dios, ¿no? Que el amor a Dios está muy vinculado con conocerte a ti mismo, porque finalmente Dios está en uno, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, está ahí. Entonces, cuanto más autoconocimiento real hay, más conectamos con ese amor, con esa fe. Y cuanto más fe hay, el amor a uno mismo y el amor a los demás explota, ¿no? Y empiezas a ver a todos con esos ojos de, oye, seas quien seas, hagas lo que hagas, yo te respeto, yo te valoro, yo te amo, yo te admiro, hay algo que puedo aprender de ti, espero poder sumarte con algo, ¿no? Claro. Así que creo que está muy ligado, ¿verdad? Que gracias por eso. Y me comentabas también algo al inicio, en la conversación que teníamos, de que hay momentos, que creo que a todos nos pasa, que fortalecen nuestra fe, ¿no? Y hay momentos que la quiebran, ¿no? Que nos hacen decir, oye, esto eso no es, hay o no hay. ¿Cómo lo vives tú? Es decir, ¿qué sientes que te ayuda a fortalecer tu fe? ¿O qué haces para fortalecerlo? ¿Cómo sientes que eso se fortalece, se desarrolla? ¿Y qué es lo que crees que la debilita, que la quiebra, que la fragiliza? Mm, yo creo que lo que me ayuda a tener fe es que, bueno, yo no sé si estoy rezando bien, yo hago lo que puedo. Claro. Y en momentos de muchos obstáculos, de mucha oscuridad, yo incluso, y no tengo vergüenza de decirlo, yo me he arrodillado, literalmente, y le he pedido que me ayude. Y parece, no sé, señales, ¿no? Que aparecen mensajes, ¿no? Aparecen mensajes de la nada y me conecta y me ayuda, ¿no? Y me calma y me ayuda a tener paz. Em, Después de eso también creo que me ayuda mucho poder valorar las cosas pequeñas, ¿no? El otro día me pasó algo en el trabajo que yo decía, "Dios, es que no puedo creerlo". Son esos días o esos días que todo sale mal. Es como que esto pasó, esto, y no, parece que no acaba. Es como que todos los días tú rezas para que diga qué está pasando, ¿no? Entonces tú le dices, oye, ¿qué está pasando, no? Y te sientes impotente, y te sientes frustrada, y te sientes una impostora, y te sientes como que, no entiendo, ¿no? No entiendo. Y encima yo vendo el power. ¿Qué, qué está pasando? Y el otro día me pasó algo así, y, y vi a mi esposo con sus audífonos. Mi esposo es un alemán alto con sus audífonos, gringo, con ojos azules, un churro para mí. Em, y, y, y lo veo feliz con sus audífonos, ¿no? Y lo veo lavando la ropa, lo veo eh, cocinando, lo veo planchando, y yo le digo, ¿no? Por si acaso, David, discúlpame, ahorita estoy tratando de solucionar un problema en el trabajo, varios problemas en el trabajo, después te ayudo, perdóname, ¿no? Y él me dice, no, amor, tranquila, yo lo hago, ¿no? O sea, es un hombre sin complejos, ¿no? Que hace las cosas y me apoya y me dio tanta ternura que fui y le di un beso y le dije gracias por estar aquí, ¿no? Especialmente en estos momentos, ¿no?
Y es valorar eso, ¿no? Porque yo recuerdo cuando tenía 30 años, 29 años, ahora tengo 38, que yo me moría por tener a alguien a mi costado. Y los hombres que estaban a mi costado o eran mentirosos porque me estafaban emocionalmente, me engañaban, o simplemente no querían algo serio, o qué sé yo, ¿no? Y, y, y y poder tener esos espacios con personas, en este caso mi esposo, que a pesar de las tempestades está ahí, me acompaña, es importante. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos nuestros peleas, ¿ah? Porque sería mentirte. O sea, Claro, el matrimonio necesario, es ¿no? trabajo, el matrimonio es un trabajo. Y, y claro, te lo dicen antes de casarte, pero tú dices, ay, no, estás tan enamorada que dices, ya, ya, ya. Y, y te casas y ahí viene el tema. Este, es un trabajo, es un trabajo. Em, lo positivo es que hay más cosas positivas que negativas y bueno, estoy en esta aventura con él y me encanta. Em, lo, lo que debilita mi fe es ver las noticias mundiales y veo tantas cosas a nivel mundial que yo digo, no, es que no lo puedo creer. Hace poco, no sé si viste una noticia en Colombia de un profesor que abusó de niños, abusó de niños y niñas, los dos géneros. Y lo digo, Hans, y lo enfatizo, porque si bien es cierto, yo tengo una comunidad hermosa que se llama Mujeres Power, y por Ujú, supuesto que ujú. estoy en contra del machismo, y por supuesto que estoy en contra de los hombres abusadores y maltratadores, y por supuesto, y por supuesto, y quiero dejarlo sumamente en claro porque hoy en día es muy fácil tergiversarlo todo. También, así como hay que reconocer, elevar a las mujeres power, también hay que reconocer a los hombres power y también hay que reconocer que si hablamos de abuso, no solamente las niñas lo sufren, sino también los niños. Más allá de las estadísticas, basta que haya un niño abusado para hablar sobre eso también. Entonces, no se trata de que no, porque hay más mujeres, entonces solamente mujeres. No, no, disculpa. Mujeres y hombres. Y yo no es que sea la defensora del machismo, para nada. Soy la defensora, si me quieren llamar así, de la humanidad. Y creo que todos deberíamos de ser defensores de la humanidad, sea hombre o mujer. Y vi a un mal hombre, mal profesor, abusando de 15 niños, niños y niñas, en Colombia, de 3 4 añitos. Fuerte. Eh, y ver noticias así me hacen dudar como ser humana y me hacen preguntarle a Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No, no te veo, no sé. Y ahí es donde yo me voy a esta película que seguro la has visto, que Mm, se llama La Cabaña. ¿La has visto? creo que no, ¿sabes? Creo que no, creo que no. Es una película en donde un chico, un señor con su familia van a un lago y su hija desaparece. Y va el chico, el señor, el padre de familia, busca a la niña 2 días, 3 días, y a la final se encuentran a la niña, por supuesto, asesinada y violada por alguien de por ahí, del campamento. Y eso hace que su matrimonio se empiece a caer, eso ya no funcione, el padre de familia ya no conecta con sus otros hijos. Y después de eso pasan los meses o los años, qué sé yo, y llega un mensaje al buzón de este padre de familia y llega este mensaje y le dice, te veo en la cabaña donde sucedió todo esto, ¿no? Y él pensó que era una mala broma de alguien, pero el señor decide ir a la cabaña después de lo que había sucedido con su hija, va y se encuentra con Dios. Y ahí es donde él le pregunta a Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿No?
Y ahí es donde Dios le dice, la verdad es que no sé cómo explicarlo, porque como te dije, mi mente humana todavía no lo entiende, pero en resumen, Dios le dice, yo siempre estuve con tu hija, nunca la abandoné y, y estuvo mal lo que pasó, pero eh, es como que tienes que perdonar, tienes que seguir adelante, una cosa así, ¿no? Y el padre de familia, que lo entiendo completamente, le decía, no, pero no es justo. Entonces Dios le dijo al padre de familia, ok, ahora quiero, ahora quiero que tú seas Dios, ponte acá, ¿no? Y puso a los dos, a sus dos hijos enfrente y le dijo, elige quién vive y quién muere. Y el padre de familia le dijo, no, pero son mis hijos, ¿cómo me vas a decir eso? Sí, pero tienes que elegir quién vive y quién muere. Y el padre de familia le dijo, no, y como que provocándolo, le dijo, sí, porque mira, tu hija te ha hecho esto, te ha hecho esto y te ha hecho esto, no, y no te habla. Y tu hijo te insulta y no sé qué cosa y te miente y tampoco te habla. A quién eliges? Para que viva y para que muera. Una cosa así, ¿eh? A las finales, lo que entendí de la película es que Dios no juzga. Entonces, su madre, entender eso en esa situación, como te digo, mi mente humana no lo entiende, porque claramente en este mundo terrenal, obviamente hay abogados, hay juicio, y lógicamente, si pasara algo así, Hans, tú tienes hijos, si pasara algo así, obviamente, Puedo abogado, imaginar. juicio, porque estás en el mundo terrenal. Pero a nivel espiritual, tienes que perdonar, Vaya. porque Dios no Y, juzga. Entonces, esa asincronía de mentalidad es la que te hace reflexionar sobre quién es Dios y sobre qué es la fe y sobre por qué estamos acá y sobre qué es lo que tenemos que entender para salir adelante a pesar de las injusticias. No sé si me dejé bueno, explicar bien, pero cien eso por es lo que... ciento 100%. Y la fe es justamente la convicción de la existencia de Dios y un amor infinito, a pesar de que muchas veces no lo podamos entender. Eso es justamente la fe. Y hay una historia muy bonita, creo que es de San Agustín, por ahí la has escuchado, de un niño que está caminando, perdón, de un señor, un sabio que está caminando por la orilla de la playa, cuestionándose todos estos elementos de la vida y del mundo y de las injusticias y por qué existe tanto mal y por qué le pasan cosas malas a la gente buena y por qué aparece que a la gente mala a veces le va tan bien, ¿no? Y por qué el dolor, por qué el sufrimiento, por qué Dios no aparece, dónde está, ¿no? Cuestionándose todo esto. Y mientras va caminando por la orilla ve un niño que estaba, lo ve hacer varias veces un movimiento, que era con una conchita, iba al mar, agarraba un poquito de agua, la llevaba y le intentaba meter a un hueco en la arena, ¿no? Iba al mar, agarraba agua del mar, llevaba con la conchita y lo metía a un hueco en la arena, ¿no? Y le llama la atención, ¿no? Y le pregunta en un momento, ¿y qué haces, no? Y le dice, quiero meter todo el agua del mar en este hueco con esta conchita, ¿no? Y dice, pero bueno, eso es imposible, ¿no? Y dice, sí, y eso es lo mismo que estás tratando de hacer tú al intentar entender con tu mente humana, con tu capacidad humana, la inmensidad de Dios, ¿no? Entonces creo que efectivamente hay muchos aspectos del mundo que no vamos a entender, pero la fe es justamente la convicción de que a pesar de que no lo entendamos, hay un propósito en lo que existe, ¿no? Dentro del mal del mundo también te escuchaba y me resonaban dos cosas. Alguna vez un padre dijo algo que me conectó mucho y decía que un árbol hace mucho ruido al caer, ¿no? Pero que un bosque crece en silencio. Entonces yo creo que el mal en el mundo y lo que vemos todo el día en las noticias y en las redes, etcétera, son justamente esos árboles que caen y que hacen mucho ruido y que nos hacen pensar, ¿dónde está Dios? Pero hay día a día también millones de actos de amor
millones de santos por todos lados, anónimos, haciendo el bien. Es mucho más grande el bien en el mundo, creo, que el mal, pero el bosque crece en silencio. No lo vemos, no lo sabemos, no lo escuchamos porque no vende, entre comillas, ¿no? Entonces, Exacto. hay mucho ruido día a día y que nos hace cuestionar eso. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo presente. También estoy convencido de que mucho de lo que nos ocurre en la vida, que decimos, oye, ¿por qué me pasó esto? Oye, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué fue? También tiene un propósito, también tiene una razón de ser, a pesar de que en el momento no la veamos, la vamos a entender luego. Quizás te ha pasado, me ha pasado al menos, que han habido situaciones de mi vida que he dicho, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué fue? ¿No? Pasan los años y digo, Dios mío, gracias, ¿no? Y tú hablabas de, para mí lo mejor que me ha pasado en la vida es tener a mis dos hijos, ¿no? Y yo estoy convencido de que no hubieran podido existir ellos si no hubiera pasado exactamente lo que pasó en mi vida. Todos esos dolores, problemas, frustraciones que en su momento cuestioné fueron absolutamente necesarios para poder experimentar ese amor que siento hacia mis hijos y definitivamente valió la pena. Ajá. Y entonces creo que todo lo que tenemos en el presente, que valoramos y que amamos, solo ha podido darse a partir de todo lo que ocurrió en nuestra vida, milimétricamente, ¿no? O sea, fue necesario. Entonces creo que también todo lo que pasa en nuestra vida, al tener nuestra existencia un sentido, también todo lo que vivimos, por más que no lo entendamos a veces, también tiene un sentido. Y algo que también me conecta mucho, hay un mensaje en la Biblia que a mí me movió mucho cuando realmente lo entendí, o al menos creo haberlo entendido, y es que dice que ningún padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pan, ¿no? O una serpiente cuando le pide agua, ¿no? Que ningún padre sería capaz de hacer eso. Y que siendo humanos buscamos, si siendo humanos buscamos darle cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más Dios quiere darnos cosas buenas a los que se las piden. ¿Y sabes cómo interpreto yo eso, Ana? Como todas estas veces que le pedimos algo a Dios con mucha fuerza y no nos lo da, o incluso nos da todo lo contrario, ¿no? Y uno dice, oye, ¿por qué no me diste algo que te he pedido con tanta fe, con tanto amor? ¿Por qué? Y es que quizás si nos los daba, es como si nos hubiera dado una piedra cuando le estábamos pidiendo un pan, o una culebra cuando le estábamos pidiendo agua, porque creemos que era lo mejor, pero quizás con el tiempo hubiera sido lo peor para nosotros, ¿no? Entonces, esa fe, esa convicción de que, oye, pase lo que pase, lo acepto y lo recibo con amor y con gratitud, creo que también ayuda mucho a superar el dolor del mundo. Y creo además que también, Ana, así como uno cree, cuando uno cree que existe Dios, también cree que existe el diablo, que existe Satanás, que existe el mal, ¿no? Es parte de la misma convicción. Y el enemigo juega también y se filtra donde más daño hace, en las noticias, en los medios de comunicación, en la misma iglesia, en estos En abusos tu que a uno le, mente. en uno mismo, ¿no? Entonces también hay que estar muy atento a eso, porque creo que mucho del mal florece justamente por la ausencia de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, Ujú. sacamos a Dios de nuestra vida, sacamos a Dios del mundo. A la gente incluso le da vergüenza hablar de Dios, ¿no? Es como que te rayaste, ¿no? ¿No? Y empieza a florecer el mal en el mundo. Y decimos, oye, ¿por qué florece el mal? Claro, porque el bien no está presente, porque no estamos hablando, porque no lo estamos promoviendo, porque no estamos dándole más visibilidad a Dios también. Entonces creo que lo que nos toca a todos en realidad es buscar, ¿no? Alimentar el bien, la fe, el amor en uno, difundirlo, promoverlo, practicarlo, ser coherente, porque creo que no hay nada más dañino para la fe que practicar algo contrario a lo que uno predica, ¿no? Creo que eso es lo que golpea mucho a la fe, entonces tratar de ser coherente y desde ahí creo que el mal lo podemos ir neutralizando, ¿no? Eh, Al menos eso me sirve mucho a mí también, ¿sabes? Es decir, el ser consciente que hay mucho que está fuera de mi control y todo eso que está fuera de mi control, como la respiración, aceptarlo y dejarlo ir. Y lo que está bajo mi control, que es mi mente, mis acciones, mis palabras, todo eso ahí ponerle mucha fuerza. Y creo que la mejor forma de sacar lo mejor de mí es desde la fe, ¿no? Desde la convicción en que hay un Dios que existe, que siempre su voluntad será más sabia que la mía y entregarme totalmente a eso. Y desde ahí también difundirla, promoverla. Eh, pero claro, el mundo día a día nos desafía. Ana, querida Ana de mi corazón, de verdad que 1 millón de gracias me ha inspirado mucho escucharte. De verdad que
te comentaba yo lo mucho que te admiro y he admirado tu trabajo y todo lo que haces, Igualmente. ¿no? Y escuchar ahora una Ana más profunda, ¿no? Conocerte un poco más, de hecho, solo me ha despertado más admiración hacia ti, de verdad que te lo agradezco de todo corazón. ¿Quisieras dejar algún mensaje final a quienes escuchen esta conversación sobre la fe, sobre la vida? A- a- Tómate ese espacio, ¿no? De poder transmitir algo que quisieras transmitir a la gente. Em, mm, a mí se me ocurre en estos momentos simplemente transmitir agradecimiento hacia ti, Hans. A mí también me ha Gracias. impactado bastante, mm, no solamente conocerte profesionalmente a través de LinkedIn, sino también sentir la coherencia en la que vives. Em, que tampoco es una coherencia perfecta, porque imagínate, si todos fuéramos coherentes al 100% seríamos ángeles y Mm. nadie es perfecto, ¿no? Pero se siente, Hans, que tratas de ser una mejor persona, un mejor hombre, y yo creo que son personas como tú las que, no me gusta decir rompen paradigmas, porque para mí romper significa connotación negativa. Son personas como tú los que transforman paradigmas, abren debates filosóficos, emocionales, espirituales, y, y eso hay que celebrarlo también, y hay que reconocerlo también, especialmente en estos tiempos, ¿no? Así que yo solamente Gracias, Ana. quería agradecerte porque creo que te he sentido así y además de eso, decirle a la gente que te va a empezar a seguir con este tipo de podcast, Superpower, que más allá de tener una marca personal y profesional en LinkedIn importante, porque es importante, también hay que tratar de que haya una coherencia emocional y espiritual con la persona que te proyectas. Porque si solamente nos enfocamos en el exterior y no nos enfocamos en que haya una alineación internamente, nos podemos perder en, en, en la soberbia o en la maqueta o solamente en la fachada, ¿no? Eh, y yo creo que la fachada es importante, pero también es importante el contenido. Y, y en ese equilibrio es que, creo yo, vamos a ir avanzando paso a paso como buenos peruanos y peruanas, sacando adelante este país. No, no voy a hablar de política, Hans, por favor, no me obligues. No, No mentira. es necesario. No, no. Es una broma, es una broma. Em, Simplemente eso, ¿no? Y agradecerte porque Gracias. la gente no lo sabe, pero antes de iniciar este podcast, Hans, me dijiste para hacer una oración antes de iniciar este podcast y de verdad que Eh, creo que lo necesitaba y te agradezco mucho por eso y te agradezco. Gracias por eso. Gracias a ti, Ana, y sobre todo gracias a Dios, que como te comentaba, finalmente esto es un espacio para Dios a través de nosotros, que creo que es lo que nos pide, ¿no? Gracias de todo corazón, Ana. Te mando un abrazote y todos los éxitos del mundo. Que todo vaya bien. También a ti, gracias. Gracias, Ana.